Bien, hermanos, los saludo a cada uno de ustedes, deseando que el Señor esté verdaderamente transformando sus vidas, sus corazones, a través de toda oración, lectura bíblica, a través de la alabanza y ciertamente en este momento a través de la escucha de la palabra del Señor. Así es que esperando, ¿cierto?, también que aquellos que nos están viendo reciban una palabra que vivifique sus vidas, sus espíritus, y que ciertamente no nos vayamos como hemos llegado, sino que nos vayamos transformados y animados por su palabra. También felicitar, ¿cierto?, a los valientes que estamos acá, sabiendo que están jugando la final del Mundial. El Señor les bendiga. Y ahí para que no se preocupe y no le llegue alguna notificación ahí media indeseada, dispusimos de una antena inhibidora de esas cosas para que no le llegue nada, ¿ya? Para que nos concentremos 100% en lo que tiene realmente valor, que es escuchar la palabra del Señor el día de hoy. Así es que, bueno, nosotros estamos en medio de una serie que se llama Una Noche de Paz. Y esta tiene relación con esta época, ¿cierto?, que normalmente en diciembre nos recordamos del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y este es el segundo sermón, y ahora nosotros vamos a continuar en el libro del Evangelio de Lucas, así que le invito a que pueda abrir ahí la palabra del Señor en Lucas. Capítulo 2 estábamos, pero esta vez vamos a leer desde el versículo 8 al versículo 20. Entonces, Lucas 2, del versículo 8 al 20, puede abrirla ahí para que la leamos juntos. Y el tema del día de hoy, el sermón, se titula Cuando llega la esperanza. Así que vamos a estar en Lucas 2, del 8 al 20. Siga ahí la lectura con su vista. Dice así: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de las noches sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Oremos al Señor. Padre Santo, muchas gracias le damos en esta hora porque tenemos este hermoso privilegio de estar congregados este día domingo escuchando tu palabra. En esta hora queremos, Señor, que tu Espíritu Santo obre alrededor de cada corazón, de cada vida que aquí está, para que podamos nuestras mentes ser abiertas para extender tu palabra, nuestros oídos para escucharla y nuestro corazón para atesorarla, y que verdaderamente seamos transformados a partir de ella. Ayúdanos, Señor, y te pedimos que nos acompañes. En el nombre de Jesús. Amén. El pastor nos compartía, ¿cierto?, la semana pasada, el mensaje que se basaba en los primeros versículos, del 1 al 7. Y una de las cosas que nosotros meditábamos la semana pasada es que podíamos definir la esperanza como el ancla de nuestra alma, que nos mantiene firmes en momentos de vientos y tempestades.
En definitiva, ¿cierto? Con todo lo que ocurre alrededor del nacimiento del Señor Jesús, lo que el Señor hace, lo que Dios hace para con su pueblo, es hacer definitiva esa esperanza que ya venían anunciando a partir del Antiguo Testamento, a partir del Emanuel, ¿cierto? A partir de ese Redentor que era anunciado al pueblo, que vendría a redimirlos y a rescatarlos de la horrenda verdad que estaban viviendo. ¿Y cuál era esa? En el caso del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Muy bien sabemos que a causa de su desobediencia la estaban pasando mal. Estaban siendo oprimidos por algunos pueblos que el Señor había utilizado para poder enseñarles que no debían desobedecer a su Señor. Pero sea cual sea la razón, ellos la estaban pasando mal y Dios, a través de los profetas, anunció al Salvador. Y ahora nosotros lo vemos concretado, ¿cierto? Porque ya en el Nuevo Testamento los evangelios nos dan testimonio en primera instancia que este Salvador ya está naciendo. Y por supuesto que este nacimiento representa la esperanza de un pueblo que anhelaba ser redimido, que anhelaba volver en cierta medida en los tiempos en los cuales tenían extensa quietud. Pero ya sabemos también, a la luz del Nuevo Testamento, que esta esperanza no tan solo vino a ser del pueblo de Israel, sino que también se abrió esta posibilidad para toda la iglesia. Para nosotros, que estamos el día de hoy congregados, escuchando la palabra. Por lo tanto, la esperanza representa esa ancla, como nos hablaba el pastor la semana pasada, que nos mantiene firmes en momentos de vientos y tempestades. ¿Por qué? Porque cada vez que los embates de la vida vienen y cada vez cierto que los problemas se acumulan y cada vez cierto que voy avanzando en el dinamismo que representa vivir la vida, entonces solamente hay una cosa que me puede mantener firme, ya sea en la felicidad, en la tristeza, en la abundancia, en la pobreza. Solamente hay una cosa que no me hará perder el rumbo ni la visión de lo que yo debo hacer. Y eso es Cristo Jesús. Porque recordar el nacimiento de Cristo Jesús también me lleva a recordar de que Él murió en la cruz. Y al yo saber por qué Él murió en la cruz, entonces yo también sé que soy un pecador, que no merecía nada, pero aún así el Señor reveló su gracia para con mi vida y me ha salvado. Por lo tanto, yo vivo con gratitud al Señor. Y es por eso que la esperanza que representa nuestro Salvador nos hace, o debiese llevarnos, ¿cierto?, para que nosotros no nos movamos, independiente de los tiempos que estemos viviendo. Hermanos, pero cuando de pronto nosotros vamos viviendo situaciones en esta vida y nos van llegando cosas o situaciones que son inesperadas, ¿cierto?, que vienen de la nada, como cuando se levantó la tempestad, ¿cierto?, ahí cuando estaba Jesús con sus discípulos, y ellos temen, ¿cierto? Cuando hay cosas de esa índole que parece que no tienen explicación, entonces muchas veces nos ocurre que de pronto nos quedamos callados. ¿En qué sentido? En el sentido de que parece que hay embates de la vida que nos producen tal temor y dolor que no sabemos cómo reaccionar. Hay cosas que suceden en medio nuestro que a veces no nos permiten caminar o tomar las decisiones correctas y lo único que hacemos es simplemente mirar lo que está pasando frente a nosotros. De eso, ¿cierto?, cada uno puede dar testimonio propio de su experiencia en la vida. Pero cuando de pronto nos llega un mensaje, ¿cierto?, nos llega algo que nos da una luz de que todo va a terminar, de que todo va a acabar, entonces como que recobramos un poco la esperanza. Cuando hay alguien, ¿cierto?, que nos da palabras de ánimo y de repente como que la achunta, ¿cierto?, como que dice algo que nos hace clic y nos hace nuevamente recobrar la esperanza de que las cosas van a cambiar. Los quiero llevar a pensar en esto porque sin duda que el mensaje de esperanza que representaba el nacimiento de Cristo Jesús fue precisamente eso. Fue ese clic en la mente del pueblo que le llevaría a pensar que todo iba a estar mejor. Fue ese encuentro en nuestra vida con el Señor Jesús nacido que nos ha hecho el poder tener esperanza en la vida. Es que no importa lo que pase, no importa, ¿cierto?, lo que tengamos que transitar, porque tenemos esperanza en Cristo Jesús. Entonces, cuando Dios llega con la esperanza en Cristo para transformar nuestras propias vidas,
y darnos sentido, en ese momento, entonces, todo cobra verdadero sentido. Todo tiene verdadero valor. Y en estas cosas, ¿cierto? En términos generales vamos a ir meditando a la luz del texto. Y vamos a meditar tres cosas, ¿cierto? A la luz de esto. Lo primero, ¿cierto? Es que cuando llega la esperanza, me sorprende en la cotidianidad de la vida. Fíjense, leamos un poquitito ahí los versículos 8 al 11. Dice que habían pastores en la misma región, ¿cierto? Y que estaban cumpliendo su trabajo de cuidar al rebaño. Estaban haciendo vigilia, ¿cierto? Estaban en un tiempo desarrollando su tarea de pastores. Y de repente, ¿cierto? Se les presenta un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dice, ¿cierto? Y les insta, les dice, no tengan temor. Porque en realidad lo que yo vengo a anunciarles es algo bueno. Es un mensaje de buenas nuevas, de que van a ser el Salvador del mundo. Entonces un texto como este me llama a meditar en primera instancia en la relación que existe entre algo esperado y un hecho que es inesperado. ¿Por qué esperado? Porque se esperaba que el Salvador naciera. ¿Y por qué inesperado? Porque estos pastores no tenían idea de la revelación que el Señor les iba a dar en aquel entonces, de que efectivamente el Salvador iba a nacer. Porque de pronto, hermanos, hay muchas cosas que uno quiere y que espera en la vida, pero que llegan cuando uno menos las espera. Y ahí me recordé de una célebre frase de un filósofo muy connotado, que es Forrest Gump. Y me acuerdo de esta frase porque él dice algo, es icónico, ¿cierto? Esta frase que tiene, dice, la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. Se reconozco que en realidad cuando yo vi la película no encontré ningún sentido, ¿cierto? Porque yo pensaba, si no sé, me compro un chocolate, como que siempre voy a sacar, yo sé que es chocolate, ¿cierto? Pero ya, démosle ahí espacio a que tenía sentido lo que estaba diciendo. Porque ¿qué es lo que pasa? Que en nuestra vida nosotros creemos que tenemos cosas seguras, ¿cierto? O sea, tenemos ahí una caja de bombones. Yo sé que de ahí puedo sacar algo dulce, ¿cierto? Que me va a gustar de pronto, reconozco que eso lo tengo, esa es la seguridad que tengo. Pero de pronto, en la vida, ¿cierto? Yo voy tomando decisiones, voy pasando por etapas, voy pasando por circunstancias que no me aseguran el éxito, ¿cierto? No me aseguran lo que yo pienso que va a suceder o lo que tiene que suceder, ¿cierto? Y ahí entonces tiene un poco sentido de lo que dice Forrest, ¿cierto? Que va a sacar uno de la caja y no sabe lo que le va a tocar. Porque en la vida no sabemos lo que va a pasar. Porque lo único que sabemos nosotros es lo que el día de hoy tenemos. Y a lo mejor tenemos medianamente una visión a corto plazo, ¿cierto? De qué es lo que va a hacer mañana, ¿cierto? Mañana vamos a ir a trabajar, mañana vamos a ir a estudiar, mañana, no sé, voy a pasear. Pero entre este momento y mañana pueden pasar muchas cosas. Y eso bien lo sabemos. Pero nosotros, hermanos, no debemos perder de vista lo siguiente. Que en esta constante dinámica de vivir la vida, de experimentar las distintas cosas que en ella vienen y que trae, ¿cierto? En esta caja de bombones, como la propone aquí Forrest, nosotros no podemos perder la capacidad de asombro. Porque el secreto de la vida es estar expectantes y nunca perder esta capacidad para poder decir que Dios tiene trazada toda mi vida completa. Y en el momento que nosotros no creemos, ¿cierto? Pero en el tiempo de Él, que es perfecto, entonces las cosas ocurren, simplemente. Entonces, ahora vámonos un poquitito al texto. Entonces nos encontramos con estos pastores, y aquí es como un cambio de escenario, porque en los versículos anteriores lo que nosotros vemos es que está pasando todo alrededor del nacimiento de Jesús, ¿cierto? Con este transitar de María, ¿cierto? A ir a otro lugar y todo lo que ocurre en esta especie de preparto. Entonces ahí usted puede ver el capítulo 2 de los versículos 1 al 7, todo lo que pasa en torno a este nacimiento del Señor Jesús. Pero ahora, como que la figura cambia, el escenario nos cambia. Ahora es otra imagen. Ahora de nada, ¿cierto? Se nos habla de unos pastores. Y lo interesante aquí es que estos pastores lo único que estaban haciendo era
ser pastores. Es un poquitito como que uno esperaría que en torno al nacimiento de el Salvador del mundo, uno esperaría, ¿cierto?, que en torno al nacimiento de Dios con nosotros, del Emanuel, algo más estuviese ocurriendo, ¿cierto? Algo especial estuviese pasando. Porque no es cualquier cosa lo que estaba sucediendo ahí, estaban haciendo al Salvador. Pero aquí se nos dice, ¿cierto? Y los verbos ahí están como en un continuo, ¿cierto? Que nos hace pensar en que estos pastores estaban haciendo lo que ellos eran nomás. Estaban cumpliendo su oficio de pastores. O sea, que yo me preguntaba, no había un sentido de decir, no sé, como que presiento que va a pasar algo, como que, no sé, este sexto sentido que de repente a nosotros, no sé, nos dice, yo creo que hoy día va a pasar alguna cosa. No tenían nada, ¿cierto? Aquí lo único que estaban haciendo, estaban cumpliendo con su labor de pastores, ¿no? Estaban cuidando el rebaño. Entonces, ¿cómo no va a pasar algo, ¿cierto?, en torno? ¿Cómo nadie ni siquiera va a sentir que va a ocurrir algo grandioso en el mundo, que cambió la historia del mundo? Pero el texto no nos dice eso. El texto simplemente nos dice que ellos estaban siendo lo que eran. Estaban en su vida cotidiana. Estaban cumpliendo la labor que de pronto normalmente cumplían, que era cuidar a los rebaños en la noche. Entonces, otra cosa interesante del texto es que nos dice que a la vez que ellos estaban siendo lo que eran, ¿cierto?, y estaban cumpliendo su misión, de pronto se les aparece el ángel. De manera, ¿cierto?, de la nada, ahí en medio de la noche, trabajando, se aparece el ángel de Dios para darles la noticia. Entonces un poquitito yo pensaba, no sé, de repente a ninguno de estos pastores no le dolía un poquito la rodilla, ¿cierto? Como cuando mi mamá dice que le duele la rodilla y sabe que va a llover. Pero nada, entonces como que el texto nos aleja un poquitito de eso y nos centra ahora la vista en el ángel. Y entonces aparece el ángel. Y ahí ya como que la cosa cambia, ¿cierto? Y obvio, tiene que cambiar, ¿cierto? Una revelación de esa índole, ¿cierto? Que se te aparece un ángel de la nada para poder darte un mensaje. Por supuesto que las cosas cambian. En la vida de dos personas que simplemente estaban haciendo lo que hacían normalmente. Entonces, guardemos esa idea, la del ángel apareciendo en la vida normal de personas lo suficientemente normales. De alguna forma, hermanos, lo que dice acá, porque el texto en el versículo 9 dice, y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Entonces, de alguna manera, el texto nos dice que pudieron sentir, ¿cierto?, la impresión de que Dios les estuviese revelando algo que cambiaría sus propias vidas. Porque acá también el texto nos dice que la gloria del Señor se manifestó ahí. Entonces ellos de alguna forma sintieron el peso de lo que era estar en presencia de una gran revelación de parte de Dios. Y a partir de eso entonces, tiene todo el sentido lo que los ángeles dicen, porque el ángel dice, tranquilos, no tengan temor, porque les voy a dar buenas nuevas de salvación. Lo que yo les vengo a decir es que para ustedes hay esperanza en esta vida. Para ustedes ha nacido el Emanuel, ha nacido el Salvador. Y un poquito yo también reflexionaba, hermanos, en que como ya que el texto nos dice que ellos simplemente estaban cumpliendo y siendo lo que eran, no era algo descabellado, ¿cierto? No era ajeno para ellos apacentar y cuidar el rebaño durante la noche. Entonces, en cierta medida, ¿cierto?, eso ya era algo aprendido, ¿cierto?, porque este oficio se traspasaba de pronto de generación en generación y todos sabían que tenían que cuidar en la noche. Y todos sabían a los peligros a los cuales se enfrentaban cuando estaban en la noche apacentando este rebaño, ¿cierto?, a los depredadores de este rebaño y de pronto, no sé, alguna persona que quisiera quitarle parte de ese rebaño. Entonces, a lo que voy con esto es que como el texto nos dice que ellos simplemente estaban haciendo lo que eran, también entonces nosotros podemos implicar que estos pastores estaban acostumbrados a vivir, ¿cierto?, a pastorear en la noche y no necesariamente estaban ahí con miedo. Pero ¿qué nos dice el texto? Que temen. Acá el texto nos dice que ellos temieron. Y obviamente hay dos implicaciones de eso. Primero, lo que es directo. Tuvieron temor, ¿cierto? Se asustaron un poquitito. Abrieron los ojos, ¿cierto?, al ver
la revelación del cielo a través del ángel. Pero también la palabra, ¿cierto? Temieron, me lleva a pensar en que de alguna medida ellos también pensaron y examinaron lo que estaban escuchando y lo que estaban viendo en aquel momento. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que el texto, además de decirnos que tuvieron temor, el texto también nos puede dar a entender que estas personas, en aquel momento en donde estaban viviendo simplemente su vida de manera normal, comenzaron a entender que Dios, de pronto, algo iba a hacer con ellos. Empezaron a ver, ¿cierto? Algún sentido tiene que tener esto. Yo he escuchado esto de que van a ser un Salvador. Yo he oído, ¿cierto? Escuchado las profecías de los profetas que decían que iba a venir un Redentor. De alguna forma también el texto nos lleva a pensar en que estos pastores pensaron en cierta medida en esto. ¿Qué sentido tiene para nosotros todo lo que estamos viendo acá? Que cuando Dios impacta mi vida, entonces me llama a la esperanza. Porque el texto nos dice que esto ocurre cuando menos lo esperamos. El texto nos dice que esto ocurre en la cotidianidad de nuestra vida. El texto nos dice, ¿cierto?, que Dios viene a darte esperanza cuando tú estás trabajando, cuando tú estás estudiando, cuando tú vas caminando en la calle, cuando tú estás pasando por cualquier circunstancia. Dios aparece en tu vida y te da esperanza. Y te recuerda y te dice que ha nacido un Salvador. Te recuerda y te dice que para ti ha nacido la esperanza. Y tú no tienes que esperar, ¿cierto?, que esté ocurriendo algo súper sorprendente alrededor tuyo, ¿cierto?, como nosotros pensaríamos que debió haber ocurrido con el nacimiento del Señor. No tienes que esperar, ¿cierto?, que se alineen los planetas, a que de pronto una cosa resulta bien y se cumpla lo que tú quieres, ¿cierto? No tenemos que esperar nada tan producido para poder recibir la esperanza del Señor que ha nacido. No tienes que esperar nada de eso. Porque fíjate que cuando tú pretendes, ¿cierto?, que los planetas se te alineen para poder tener una esperanza de que las cosas saldrán mejor, entonces te estás dejando llevar por esta cultura que te dice que tú tienes que forjar tu futuro. De que tú tienes que forjarte todo el ambiente para que las cosas salgan. Y ahí, ¿cierto?, nos podemos recordar nosotros de consejos, ¿cierto?, de amigos que te dicen, no, si tú tienes que tener buena fibra, tienes que pensar positivo para que las cosas te empiecen a salir, tranquilo, que son simplemente mensajes vacíos. Hermanos, el texto nos lleva a pensar entonces y nos lleva a meditar en nuestras propias vidas que en lo que yo soy ahora, no importando qué, el anuncio de la esperanza del nacimiento de Jesús me impacta para transformar mi vida y cambiarla para siempre. Y para eso tienes que seguir siendo lo que estás haciendo. Si eres un pastor de ovejas, el Señor te va a encontrar. Y si eres lo que quiera que tú seas, el Señor te va a encontrar. Porque el principio es que Dios, en este caso el ángel, vino a contarle lo que estaba sucediendo. Entonces debemos como bajarnos un poquitito de este tren a alta velocidad que nos propone esta sociedad. Este tren, ¿cierto?, que va a alta velocidad impulsado por consumir mucho, por comprar muchas cosas, por cumplir tus deseos, por tener éxito, por ser competitivo, por ganar cosas, por tener y cumplir tus deseos, ¿cierto?, impulsado a alta velocidad. Y parece que yendo arriba, ¿cierto?, nosotros nos cuesta bajarnos de ahí porque creemos que si nos tiramos en un tren a alta velocidad nos vamos a caer y algo malo nos va a pasar. Pero, hermanos, el Señor nos invita a bajarnos de eso. El Señor nos invita a detenernos de eso, a saltar simplemente de esa sociedad agresiva que te llama a creer que tú tienes que ser exitoso, que te lleva a creer que tú tienes que cumplir con esas cosas, para pensar que Dios te encuentra en tu vida, en la cotidianidad de tu vida, simplemente lo que eres. Entonces, eso en primer lugar. El texto ahí, Lucas 5:26 nos dice: y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. Asombrémonos simplemente en el poder de Dios en tu vida que cambia tu cotidiana vida. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar,
es que cuando la esperanza llega a nuestra vida, entonces me trae un mensaje que es asimilable. Entonces ahí, versículo 12 al 14 dice lo siguiente: esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él ángel, ¿cierto? Una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando entonces la divinidad impacta a la humanidad, entonces desconcierta nuestra voluntad. ¿En qué sentido, cierto? El Salvador del mundo nació de la manera más indefensa posible. Y a veces nosotros como que eso produce un poquitito de contradicción, porque cuando pensamos en un Salvador, ¿cierto? Entonces lo que se nos viene a la mente es un hombre, ¿cierto? Así como Superman, musculoso, con poderes, ¿cierto? Que nos va a rescatar de nuestros peores peligros. O no sé, un Batman de pronto, o otro superhéroe que usted tenga en su mente. Porque nosotros, las cosas que nos traen seguridad y confianza, las que nos traen esperanza, siempre son cosas que nosotros imaginamos que son mayores que nosotros, y que están llenas de características o atributos que nosotros no tenemos, pero que ellos tienen para poder salvarnos. Entonces, por supuesto que para el mundo, el día de hoy, produce contradicción este mensaje de que el Salvador del mundo nació en un pesebre como un niño inocente con pañales. Entonces, ¿cómo le proponemos al mundo? ¿O cómo podría entender el mundo de que la esperanza para ellos está en un niño que nació? Vámonos al texto. En los versículos 12 al 14 dice lo siguiente, y ahí nosotros podemos tener el siguiente resumen. Entonces nos habla, ¿cierto?, de que la señal va a hacer de que va a nacer un niño en el pesebre, ¿cierto?, en pañales. Y después nos dice, ¿cierto?, que alrededor del ángel aparece unas huestes celestiales, ¿cierto?, que le dan gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Entonces hay un constante paralelo acá, como estas líneas del tren. Entonces, nos dice en primer lugar, ¿cierto?, que va a nacer un niño en pañales, ¿cierto? Algo súper terrenal, súper cotidiano que nosotros ya conocemos. Pero por otro lado nos habla que, además de eso, alrededor del ángel hay un ejército celestial. Ahora, nos dice que este niño va a nacer en un pesebre, ¿cierto? Va a nacer en la tierra. Y por otro lado vemos a estas huestes celestiales que están en el cielo, glorificando al Señor. También el mensaje de ellos es que en la tierra haya paz, pero por otro lado están ellos glorificando a Dios. Finalmente vemos el mensaje que es entregado a los pastores y vemos también el mensaje que el ángel entrega a los pastores. Entonces fíjese que un poquitito este texto contradictorio las cosas que está diciendo. Entonces, ¿cómo podemos juntar esto? Y es que en ese instante estaba ocurriendo un evento cósmico, ¿cierto?, desde lo infinito, siendo comunicado a la finitud, ¿cierto?, o a este tiempo, en los términos que los hombres conocían. Entonces, estaba ocurriendo algo realmente que revolucionó a todo el universo, pero Dios se propuso el poder explicarlo en los términos más simples posibles. Y esto, por supuesto, en primer lugar nos lleva a pensar en que qué tierno es Dios, de que Él quiera darnos a entender el mensaje que transforma nuestras vidas y que lo ha transformado por completo de la manera más sencilla y entendible posible. El hecho, entonces, del nacimiento de Jesús representó la manifestación de lo infinito en nuestro tiempo, que es finito. Pero el asunto es que aparece esta multitud de los ángeles. Y esto también representa algo muy bueno que me gusta en los términos que este teólogo Hendriksen lo coloca. Porque él dice lo siguiente: lo primero que hizo Dios, ¿cierto?, fue revelar el mensaje a través del ángel. Entonces, y una vez que los pastores se acostumbraron, ¿cierto?, a esta revelación, a esta gran luz que apareció alrededor, y a conversar con el ángel de que alguien del cielo le estuviese revelando el mensaje, entonces después de eso, le revela a través de esta multitud de personas o de huestes que están a su alrededor. Entonces, como que Hendriksen dice que el Señor no se va al chancho, al tiro con su revelación, sino que va progresivamente, ¿cierto?, primero con el ángel y después le muestra esta hueste y esta multitud celestial. ¿Y qué me lleva a pensar eso?
Quiero pensar en lo siguiente, que cuando Dios obra en nuestras vidas y cuando Él nos llena de esperanza a través de su palabra, el camino siempre es progresivo. Nuestra perseverancia, ¿cierto?, en este mundo para crecer en santidad, siempre es progresiva. Porque, por supuesto que no podemos decir que el día de hoy somos los mismos que éramos antes cuando el Señor nos encontró, de la misma manera que no vamos a poder decir que seremos los mismos cuando vayamos y estemos con el Señor por la eternidad. Porque ya sabemos lo que va a pasar ahí, ¿cierto? Explícitamente nos dice que lo corruptible se va a vestir de incorruptible y que ahora ya no va a haber maldad ni pecado, sino que vamos a estar gozando de Dios por la eternidad. Entonces, el proceso siempre es progresivo. Y ahí el texto de Proverbios 4:18 tiene mucho sentido, que nos dice ahí: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va a un aumento hasta que el día es perfecto. Y aquí como que el Señor explícitamente aplica esto, partiendo con el ángel y después entregando la revelación a través de esta multitud que da gloria a Dios en las alturas y anuncia la paz para con la humanidad. Hermanos, nosotros no somos capaces de dimensionar a Dios. Y es por eso que también es lógico que el Señor nos llame a que no nos hagamos imagen de Él. Porque no hay nada que pueda contener su gloria, nada que pueda contener su poder, nada que pueda contener su soberanía. Simplemente es algo que ni siquiera nos podemos imaginar. Dios es Dios, infinito, poderoso, soberano, transformando nuestras vidas. Pero como ya decíamos, el Señor de manera progresiva nos revela su mensaje y va obrando nuestra vida. Entonces, acá, ¿cierto?, lo que vemos es que la palabra de alguna u otra forma les fue asimilable a estos pastores. Porque al anuncio, ¿cierto?, que le anuncia lo que era concreto, la salvación para el mundo, ahora dice, ¿cierto?, a través de esta multitud, que la gloria es para Dios y que en la tierra va a existir paz. Entonces va avanzando en el mensaje. Este mensaje que va asimilando a estos pastores, porque ahora ya van encontrando sentido. El Salvador está naciendo. Y esto no es una obra al azar, sino que esta es una obra que Dios ha predeterminado desde la eternidad. Y esta obra va a traer paz y buenas cosas, ¿cierto?, para nosotros que estamos en la tierra. Entonces ahora el mensaje se va entendiendo más plenamente. Ese era el sentido de que naciera el Salvador. Era el sentido de que Dios fuera glorificado y que nosotros tuviéramos esperanza en esta tierra de que las cosas iban a cambiar y que íbamos a ser salvados solo por Él. La realidad de Dios en mi vida va siendo cada día más asimilable toda vez que yo voy comprendiendo su mensaje de esperanza. La realidad de Dios en mi vida progresivamente va siendo más entendida toda vez que yo voy comprendiendo su mensaje a través de su palabra y Él me va diciendo que está conmigo. Y yo voy entendiendo el sentido que tengo el hecho de estar viviendo en este tiempo. Porque cuando la misericordia de Dios actúa, cuando la misericordia de Dios infinita actúa, entonces nuestra infinita miseria es suplida. Y para ya terminar, hermanos, en tercer lugar, que cuando la esperanza llega, me trae un mensaje que me impulsa a vivir. Y ahí los versículos 15 al 20, ¿cierto?, nos hablan de cómo sucedió que cuando los ángeles se fueron, entonces los pastores quisieron ir a comprobar que era verdad lo que les estaba diciendo y la revelación que habían tenido. Y iban muy apurados, ¿cierto?, porque ellos querían ver realmente que se cumpliera lo que les estaban diciendo. Y el texto nos dice que vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño, ¿cierto?, acostado en el pesebre. Y obviamente estaban entusiasmados ellos, ¿cierto? Y le contaron a las personas que estaban ahí alrededor: no, nosotros recibimos esta revelación de parte de Dios. Nosotros, el Señor nos reveló que el Salvador del mundo iba a nacer acá en un pesebre y que Él iba a ser nuestra salvación. Y le estaban contando, ¿cierto?, todo lo que el ángel les había revelado en la hueste celestial, en la gloria de Dios y en la tierra paz, ¿cierto? Muy entusiasmados porque estaban viendo concretamente que lo que habían recibido se estaba cumpliendo. Y después nos dice, ¿cierto? Y vamos a ver después que María estaba con una actitud un poco ahí reflexiva, atesorando en su corazón todas las cosas que estaban sucediendo. Entonces esto me llevó, antes de abordar específicamente el texto, a pensar en lo siguiente: que si hay una verdad
que nos marcan la vida es la de Jesús dándonos sentido y esperanza. Ese sentido que la mayoría de los grandes pensadores han intentado buscar, ¿cierto? Y ahí tenemos para mucho, ¿cierto? Está el típico pienso y luego existo de Descartes, está la perspectiva de que nosotros simplemente estamos para vivir el día de Sartre, y de que vivimos por los deseos de nuestro corazón, ¿cierto? De Freud. Entonces hay muchas personas, ¿cierto? Muchos grandes pensadores que han intentado explicar el sentido que nosotros tenemos para vivir la vida. Pero el asunto es que la esperanza del nacimiento de Cristo Jesús en nuestras vidas nos hace caminar confiados y seguros del sentido que tenemos en vivir las cosas que nosotros vivimos el día de hoy. ¿Por qué? Porque sabemos quiénes somos. Somos hijos de Dios. Sabemos de dónde hemos venido, hemos sido creados por Él y sabemos hacia dónde vamos, porque vamos a encontrarnos con Él por la eternidad. Entonces, el pleno sentido de la vida de una persona es simplemente cuando conoce a Cristo Jesús y cuando conoce a su Creador. Entonces ahora vámonos al texto y veamos lo siguiente, que vemos que ocurre, ¿cierto?, este contexto de gran revelación. El texto, ¿cierto?, y la palabra entusiasmados de parte de los pastores nos llevan a pensar en que realmente iban corriendo a encontrar lo que Dios les había revelado que había de pasar. Ellos iban absolutamente corriendo, desesperados, querían llegar, ¿cierto?, como cuando nosotros también queremos llegar rápidamente a algún destino, ¿cierto?, no sé, pensar que alguien puede llegar a ver el partido después de esto, ¿cierto? No. Ellos iban con todo ese impulso, algo que deseaban ver con sus ojos, deseaban ver el nacimiento del Señor Jesús. Y cuando llegan, ¿cierto?, y lo ven con sus ojos, pasa algo natural que también nos sucede, que es que contamos una buena noticia, ¿cierto? Cuando ya sabemos algo, decimos, no, mira, lo que pasa acá es que el Señor nos reveló que el Salvador iba a nacer. Lo que pasa acá es que el Señor ya nos dijo que Él es el Salvador del mundo y empiezan a contarlo. Pero vemos en la actitud de María que ella atesora todas esas cosas en su corazón. Y seamos un poco empáticos de María, ¿cierto? Porque uno esperaría también de que, al igual que los pastores y las personas que estaban alrededor, que se nos dice de ellas, que se entusiasmaron mucho con lo que estaban viviendo, de María se nos dice que ella estaba con una actitud más reflexiva. Y seamos un poco empáticos con ella, ¿cierto? Venía de todo este asunto de preparto, ¿cierto? De caminar una larga distancia, como nos contaba el pastor, y todas las cosas que ocurren naturalmente en las mujeres posteriormente a tener a su bebé. Entonces estaba pasando por un periodo más bien complejo, ¿cierto? Hay que ser un poco empático con ella. Pero también el texto nos dice que la actitud que tenía, si bien es cierto, no era de una actitud efusiva por la alegría de que el Salvador naciera de su vientre, sí nos dice que ella estaba atesorando todo ese tiempo en su corazón. Porque posteriormente, cuando el Señor Jesús revela, ¿cierto?, o inicia su ministerio, nosotros vemos y se nos dice que de María, ¿cierto?, y nosotros podemos ver la fe que él tuvo también en Cristo Jesús como su Salvador. Pero acá ella tenía una actitud reflexiva. Acá ella tenía una actitud acorde con lo que uno esperaría que se estuviera viviendo ahí. Y ahí también nos habla esto de la honestidad del texto, con ser lo suficientemente certero con las cosas y verdadero con las cosas que estaban ocurriendo. Pero ¿qué nos dice todo esto? Primero, que el mensaje de esperanza de Jesús nos impulsa a vivir. Ya estaban esos pastores, como hemos dicho, pastoreando, viviendo su vida simple, siendo lo que eran. Pero vino este mensaje del cielo y ahora ellos fueron impulsados a correr para comprobar que ese mensaje era el correcto y que era verdadero. ¿Y qué pasó después? Cuando ya lo hubieron comprobado, se nos dice que volvieron aún más alegres y contentos para estar en su vida, ya no de la misma forma que la estaban viviendo, sino que ahora sabiendo que les había nacido un Salvador. ¿Se dan cuenta cómo el mensaje de la esperanza de Cristo Jesús es un mensaje que nos impulsa a hacer cosas? Es un mensaje que nos impulsa a buscarle. Es un mensaje que nos impulsa a caminar por la vida dando voces de alegría al Señor porque Él nos salvó. Para ya ir terminando, cuando miramos a Dios y nuestra esperanza en el pesebre, encontramos un impulso de vivir para Dios y volver cantando a nuestra vida, glorificándole. Hermanos, lo que debemos esperar es Él. Él nació.
Para ya terminar, primero, pensemos lo siguiente. Cuando el Señor llega a su vida, lo hace como está, tal cual como está tu vida, para transformarla. Debes creer, debes aguardar, debes esperar, porque Dios transformará tu vida tal cual como tú estás. En segundo lugar, pon atención en una prueba de esta esperanza, de una verdadera esperanza, que esta trae un mensaje que hace vida en ti, que te lleva a vivir la vida de una forma distinta, que te lleva a encontrar una nueva perspectiva de la vida, una nueva perspectiva de las cosas, que te lleva a resignificar las cosas, para vivirla de una manera que realmente tiene sentido. Y en tercer lugar, cuando no tiene un motivo para vivir, Jesús se presenta en tu vida como un impulso para vivirla. Cuando tú crees que simplemente estás marcando el paso, cuidando el rebaño, Dios aparece en tu vida para entregarte un mensaje que la transforma y te impulsa a vivirla para su gloria. Oremos al Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora por tu mensaje. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado, porque tú, a través de tu mensaje de esperanza, has vivificado nuestra alma y nuestro espíritu para que el día de hoy nosotros estemos en este lugar queriendo escuchar, queriendo alimentarnos y queriendo irnos transformados por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque el Salvador nació y eso transformó todas nuestras vidas. Y es por eso que existe el sentido el día de hoy de que estemos acá un día domingo escuchándote. Porque a la vez que sabemos que Jesús nació, también sabemos que Él murió por nosotros, murió por nuestros pecados. Ayuda, Señor, a que esta esperanza que llega a nuestra vida la transforme y que no seamos los mismos. Que podamos nosotros escrutar todas las cosas que hacemos para poder resignificarlas a este nacimiento y esperanza en Cristo Jesús. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.